Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué óboles? Bienvenidos nuevamente a Entre Washington y México, el podcast. Como sabemos, México es un país que padece muchos problemas sociales y creemos en realidad, en algunas ocasiones, que dependemos enteramente del gobierno, cuando no reconocemos que el altruismo cívico sigue siendo uno de los puntos más fuertes de la sociedad mexicana. Y justamente un ejemplo de esto es Jackie Campbell, a quien me da mucho gusto recibir aquí en Entre Washington y México. Ella es periodista y defensora de derechos humanos y es creadora del taller El Ojo Derecho de Polonia. Jackie, muchas gracias por aceptar esta plática en Entre Washington y México. Mientras sea para hablar de las cárceles, es un placer, con mucho gusto. Para hablar de las cárceles y de todo lo que haces justamente con los reclusos. Empiézanos a contar de estos talleres que llevas a cabo en las prisiones para enseñar periodismo, aunque parezca, a quienes están encerrados, incluso algunos injustamente, en estas celdas. Fíjate que tuve que salir exiliada del país y por fortuna me encontré con muchas organizaciones en Argentina que entraban a las cárceles a hacer talleres. La agencia Walsh me dio la oportunidad de trabajar con ellos en cárceles y me gustaron mucho las publicaciones que hacían, sobre todo las internas de la cárcel de Ezeiza. Cuando regresé a México, las cárceles estaban tomadas por diferentes cárteles en las diferentes regiones del país y extrañamente los organismos de derechos humanos con quienes yo trabajaba en el noreste, entonces en Monterrey y o en Nuevo León y en Coahuila, se habían salido de las cárceles, pero yo tenía un conocido. También decimos que todos los activistas que estamos en las cárceles es porque tenemos a alguien, un familiar o un conocido, y eso es lo que nos lleva y nos mete y nos súper recontramete a esas profundidades. Entonces empecé a ir a las cárceles a leer en torno a unos taquitos de barbacoa, el Código Penal, hasta que me pidieron salir. Entonces pensé en replicar el taller o los talleres que yo conocía en Argentina y desarrollé un taller. El entonces gobernador Rubén Moreira, gobernador de los derechos humanos y diputado de los derechos humanos, un represor, una persona que está denunciada en la Corte Penal Internacional por masacres, entregas, por desapariciones, me permitió entrar a las cárceles. Hay que decir que la sociedad civil tenemos que pedir autorización, ¿no? Las cárceles no son como cualquier lugar a donde una pueda entrar. Entonces, bajo la autorización tuve los frenos de la Comisión de Seguridad del Estado de Coahuila y de el entonces secretario de Gobierno, que me puso tantas trabas que hizo que el taller fuera pues muy bien estructurado, ¿no? Me pedía nombre, logotipo, la cantidad de lápices, colores, si yo iba a meter un globo o un borrador. Y bueno, metí lo que estaba en la lista y permitido y lo que me puede caber, en donde se puede meter en torno a lo que las revisiones exageradas e íntimas todavía me permitieron. Ajá. Entonces, yo no soy una experta de las artes ni de la literatura, pero no hay que ser como muy bueno para hacer las cosas, sino buscar a las personas correctas. No, y tener ese lado humano y esa valentía, mi querida Jackie. Imagínate, no cualquiera se mete a una prisión, ¿eh? No, pero por ejemplo, que había un super capo del teatro, un maestro de teatro y gran actor,
que era un tipo alto, guapo, murió al final de nuestro taller, pero su taller fue de los primeros porque puse todos los géneros literarios que me fueron posibles los puse al inicio y los géneros periodísticos los puse al final. Para mí fue un increchendo, ¿no? O sea, de mucha tontería, mucho juego, mucha canción al principio. Imagínate que termino con reportaje, el último módulo, ¿no? Pasando por radio, por tele. Y este profe de teatro, grandote, rudo, maravilloso, se murió, o sea, le dio diarrea el día antes de entrar. Y porque se acordaba de él, un hombre gay de que hoy tuviera 75, 80 años, Chuy Valdés, que tuvo gente en la cárcel en sus épocas por justo ser gay y por ser homosexuales. Y eso tuvo mucho, mucho miedo. Pero imagínate que Chuy Valdés ya adentro, porque a fuerza fui por él y me lo llevé al módulo, ¿no? Al Cerezo. Los hacía, hay una escena muy bonita que yo tengo grabada que es bailando ballet, meterse el pie, burlarse, bulearse. Las plumas terminaron siendo enterradas en la mano del de al lado. Bueno, había un montón de cosas que al inicio que controlar, pero al final éramos como compas, éramos camaradas. Había alguien que hacía café, pues hizo una charola de madera en la carpintería para llevarnos a todos, incluso a los profes, o los que nos decíamos profes, el cafecito, ¿no? Ya no sabíamos la medida de azúcar, entonces era café canero, o muy oscuro, o con mucho azúcar, y era algo como muy, muy bueno. Había un profesor de la Universidad de Coahuila que entró a dar algo como artículo de opinión, una cosa así, un género así, y él se impresionaba porque además de ser historiador y articulista, pues como profesor batallaba mucho con los alumnos y él estaba fascinado porque en la cárcel los chicos en verdad querían aprender y escribir, y entonces era algo así como mágico, ¿no? Oye, Jackie, ¿y cuánto tiempo llevas ya con este taller y por qué ese nombre? Explícanos. Como dos cosas distintas. Esto inició en el 2012 y de eso pido mis limosnas. Si hay alguien en la cárcel que quiera que yo vaya, yo me organizo para los tiempos que se nos permitan. Si se nos permiten 3 años son ideales. El primer taller, o sea, el hijo primero, se hizo del 2012 al 2015 y como habíamos prometido, publicamos un libro al final. Y creo que siempre hay que publicar un buen libro al final del taller y cerrar el proceso como para que vean que sí se puede hacer algo de 0 a 100, ¿no? Que hay un proceso, cada quien se evalúa. Y el ojo derecho de Polonio, pues ya te dije que el secretario de gobierno me ponía un montón de trabas. Entonces, yo como hacía todo colegiado con los amigos o las amigas a quienes yo pagaba con café, con cheve, con tequila, ¿no? Su presencia, su trabajo conmigo o con los chavos en la cárcel. Les preguntaba como nombres, entonces todos eran como nombres muy caneros, nombres muy de la cárcel, y eso no le gustaba. ¿Cuáles? A ver, danos un ejemplo. No, no sé, que tuvieran que ver con la palabra libertad, o la palabra encierro, o alas, la palabra oscuro, escribir para ser libre, cosas, eran nombres muy absurdos, no creas que era nada serio. Nos divertíamos incluso con los nombres. 100 años de soledad eran para nosotros 100 años de libertad, por decirte. O sea, le presentamos unos 100,000 millones de nombres y todos nos los regresó. Entonces, como entendía yo que era más represión y a ver hasta cuándo nos cansábamos y abandonábamos, ¿no? Abortábamos la misión, pues encontré que uno de los personajes de José Revueltas de la novela El Apando, que es muy leída dentro de las cárceles mexicanas, estaba bueno. Polonio es un buen
recurso, ¿no? Es un buen agente químico, además localizado por una mujer. Pero polonio en el apando, es que el apando tiene como una magia de libertad, porque para asomarse desde el interior de una celda de castigo, tenían una ventana y veían, se inclinaban la cabeza, podían y cerrar un ojo, bueno, porque el ojo que da para abajo se omite una vez que, y espero que todos, que quienes estén escuchando hagan este como ejercicio de inclinar la cabeza, ponerla sobre un escritorio, una mesa, una tabla, un libro, pues se omite un ojo. Entonces, la metáfora que nosotros inventamos para el título era que se tiene que tener el ojo derecho para ver la libertad. Igual en el apando, el tuerto, uno de los personajes de José Revueltas, pues no puede ver para afuera porque no tenía ese ojo bueno. Entonces hay que tener cierta astucia para poder sentirse libres desde desde aquel lado de las rejas. Ahora, Jackie, creo que además de ser bastante loable tu labor, me gustaría preguntarte si has tenido algún incidente de riesgo, porque digo, no es fácil entrar a dar este tipo de talleres y más siendo pues una mujer, y en cuántas prisiones has estado ejerciendo esta docencia. Ajá. De incidentes de seguridad los he tenido desde que soy chiquita porque soy hija del zapatismo, entonces como soy blanca o rubia o de ojo claro, pensaban que yo era extranjera y me les ponía un poco el brinco a las Fuerzas Armadas y desde entonces empieza mi militancia. Pero específicamente dentro de la prisión, pues de pronto había custodios que se querían hacer los listos conmigo y pasar a ese saloncito donde se me permitía tallerear, porque al ser yo defensora de derechos humanos no se me permitía ir a las aulas de donde se toman normalmente las clases, y me prestaban un salón en el edificio de gobierno, es decir, al lado de la cocina, un lugar como muy feo, lleno de moscas y caliente, pero era para que yo no bajara población, porque yo observaba tortura y denunciaba tortura mucho en esos años, hasta el 2018. Entonces, eso en Coahuila, ¿no? Porque lo hago en cualquier cárcel que se me permite entrar. Pero uno de estos custodios, junto con la valentía de otro, entraron al salón con armas largas, cargaron, y entonces apuntaron a mí y a otro de los muchachos, y entonces yo lo tuve que empujar, sacar del salón, y como no quiso y se metió a la fuerza y me empujó a mí, entonces yo me salí al estacionamiento, como corriendo, pasando los filtros de ingreso, pero de reversa, digamos, y entré hecha una furia con mi celular tras haber hablado con el gobernador y el secretario de gobierno. A ese muchacho o a esos dos los sancionaron, los castigaron una semana y nosotros fuimos felices unos días. Incidentes de seguridad más bien serios son los que padecieron los muchachos, porque pareciera que la educación no es ni un derecho ni un beneficio. Adentro de las cárceles la educación puede ser una sanción, y quienes estaban conmigo en el taller y con todos estos talleristas que bajaban con estos módulos, pues eran tableados, se les quitaban los libros, se les mandaba a celdas de castigo por una semana, se les quitaba el trabajo, se les impedía o condicionaba los verdaderos derechos, su visita, solo por el hecho de estar en un taller conmigo, ¿no? Como que parecía que leer y escribir fuera algo como subversivo, como en contra de la autoridad por sí mismo. ¿Y en cuántas prisiones has dado el taller? Perdóname, sí, por fortuna que hicimos buena promoción de este libro. La primera promoción siempre la hacen los adversarios del mismo estado que habló mal del libro, entonces la gente quiso comprarlo y me hablaron de otros estados. Entonces he estado con este libro promoviéndolo y tallereándolo en todas las cárceles de Sonora, de punta a punta me las conozco, en Baja California también he estado y en Chetumal también. Todo tiene otras connotaciones.
Zongolica, Veracruz, hizo algo muy diferente, muy hermoso, o sea, con tablado y con guitarras, pero también escribían y tenían los mismos objetivos de que la gente, que eso es lo más bonito, que la gente que estamos en libertad sepamos quiénes están allá adentro, porque si los seguimos llamando monstruos, delincuentes, asesinos, les eliminamos la oportunidad de derechos. Y al final del día, a mí me interesaba conocer sus heridas en la piel, sus torturas, las vejaciones que ha tenido, como sus cuerpos y sus corazones, entendiéndoles que son la parte más vulnerable de la sociedad, más pobre, más sin derechos, más excluida, que en donde el Estado se hace fuerte económica y políticamente con el negocito de las cárceles y se sigue fortaleciendo la inseguridad. Yo no creo en las cárceles, entonces creo que esta parte de compartir buenos tratos a la gente, eso sí creo que cambie a las personas. Me pareciera que el taller El Ojo Derecho de Polonio, en cualquiera de sus facetas, en cualquiera de los lugares en donde se ha desarrollado, implica un ejercicio de derechos humanos y una parte de humanidad, es un asunto de seguridad. Creo que sí, tratamos bien y mejoramos esa parte humana de amor, de educación, hay seguridad en la sociedad. Jackie, ¿cuántos pupilos has tenido en estos talleres? Y a ver, cuéntanos, ¿cuántos corazones rotos has tenido en todo este pasaje? Mira, me he hecho amiga, hermana, cómplice de muchos, no tantos, quizás los muy cercanos a mí son 5 y se sigue abriendo el círculo, pues 20 que saludo, doy los buenos días o la feliz Navidad, ¿no? En su momento. Pues no sé, arriba de 300. Me parece que, bueno, lo que se ha publicado ha sido porque ellos mismos o ellas mismas lo han permitido, ¿no? Se hace al final de los talleres una evaluación, una edición, se sacan, si en pluma azul se escribe, en pluma roja se corrige y se edita, ¿no? Y las ediciones y los finales se hacen entre unos y otros, ¿no? Es como, uy, pues te hubieras casado con ella. Y entonces el compa te dice, no, pero es que en realidad es a la que maté, o sea, por eso estoy aquí adentro. Es como darte cuenta de que estaban hablando de sí mismos. Entonces creo que como hablan una especie de catarsis. Pero por supuesto, como no hay, es decir, en la teoría hay área de psicología, en la teoría hay área de educación, pero en la práctica no existe, creo que esto funciona muy bien y esto es parte del llevarlo, del que se sientan parte de la sociedad, ¿no? Pero una vez que lo que yo es que necesitan escribir de lo que saben, de lo que sienten, de lo que son. Entonces, cuando habla el corazón, cuando hablan las vísceras, cuando hablan verdaderamente sus experiencias, son los mejores. Salvar el fuego, una muy buena novela de un muy buen escritor que ya conocen todos, me parece que entré yo en contacto, que yo le decía, pues tú vendes muchos libros, pero en realidad escriben mejor mis chavos, porque claro, porque de verdad te hacen vibrar. O sea, a ver, cuando yo te digo mi primer libro de las cárceles, que se llama Tic Tac, en ese hay una crónica de género respetada como tal, ¿no? Que es erótica y que antes de que yo la conociera se pasó de módulo en módulo y me da mucho como asco igual que orgullo que se estuvo pasando para que los muchachos se masturbaran de sala en sala, ¿no? Y en la fábrica y tal, y se pagaba por ella. Entonces, si te hace sentir y llegar a las lágrimas en un cuento que está contado o narrado a una hija y que se le contó por el teléfono público de la cárcel a la casa,
y es un vato que está totalmente tatuado, pero el nombre de Sofía, su hija, a la que le cuenta ese cuentito, te lo dice, te lo escribe con detalles dulces para su chiquita, te estremeces. Lo mismo que ese cuento o crónica erótica, o cuando esa otra narrativa de tortura que se llama Si hubieras cooperado, una santa secretaria de juzgado le dice a un muchacho lleno de sangre, con la cara totalmente deformada, pues que si hubiera cooperado no lo hubieran torturado los agentes. Entonces, cuando nos hagan sentir, yo creo que son muy buenos. Pues Jackie, yo creo que Guillermo Arriaga, quien ha estado en este podcast, se va a sentir con un poco de celos, pero creo que aquí lo más importante es esta labor tan humana, tan artística, y sobre todo que tiene un espíritu de ayudar a que la gente que está en prisiones trate de reencontrarse en la vida. Jackie, te agradecemos mucho estos minutos en Entre Washington y México, y esperamos que más adelante te podamos volver a contactar para que nos leas alguna de esas crónicas que has logrado descubrir en tu taller. Con mucho gusto, el ojo derecho de Polonio, y yo como Polonio Lecumberri estoy a la orden siempre. Un abrazo, Jackie. Saludos. Muchos besos. Chao. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Ya llegó aquí en Entre Washington y México Fernanda Álvarez, cargando libros al por mayor, pero tiene que escoger algunos que nos va a recomendar. ¿Qué nos tienes, mi querida Fer? Hola, querido Jesús, pues como siempre es un gustazo estar aquí para hablar de libros contigo, con quienes nos escuchan. Y me quedé pensando y me pareció curioso que nunca les he hablado de dos autores mexicanos que para mí son, pues además de amigos, gente querida, que los admiro mucho. Me parece que sí son de los mejores y que están haciendo cosas muy interesantes, sobre todo con el lenguaje. Son Fernanda Melchor y Emiliano Monge. Emiliano Monge, por ejemplo, ya tiene una larga trayectoria ya publicando, y me parece que tiene una habilidad brutal para jugar con el sonido de las palabras, es decir, tiene un ritmo, una cadencia cada una de sus obras que a mí me impacta mucho, ¿no? De las últimas que ha escrito, tiene una especie de díptico que es No contar todo, y justo antes del final, en No contar todo es la relación de un padre con su hijo y la voz también del abuelo que aparece, y justo antes del final es la relación de este hijo con la madre. Son novelas complementarias, y como yo les digo, o como te acabo de comentar, pues lo que más me impacta es el uso del lenguaje que hace Emiliano, no solo en estas dos novelas, que además tienen contrastes distintos. Claro, no es lo mismo hablar de la relación de los hombres en su familia que hablar de la relación de la madre con él. Entonces son novelas que yo les recomiendo muchísimo si es que todavía no entran a leer a Emiliano Monge. Y por el otro lado, con Fernanda Melchor tiene que ver con lo mismo. Ella también tiene unas cadencias poderosísimas, ¿no?, en sus novelas. Yo creo que muchos de ustedes habrán leído ya Temporada de Huracanes, ya salió hace tiempo, y es esta zona fuera de la Ciudad de México, donde tiene que ver la violencia, el espacio de una señora, ¿no?, o un personaje más bien que se llama La Bruja, lo que sucede en torno a ella, las relaciones de estos pueblos que están destrozados, y que el tejido social pues ya no está precisamente en la cumbre. Y pues sobre todo es eso, ¿no?, el desatar la violencia también con una manera brutal y cadenciosa, ¿no?, de este ritmo en el uso de las palabras. Y por otro lado, la segunda que también ya salió, pues ya tiene unos años, es Paradise, y es otra novela durísima, muy cortita. Bueno, no sé si ¿no?, pero bueno, es una novela corta. Es una novela corta que también nos plantea pues otro tipo de violencia, ¿no? La relación o el punto de partida en este caso es el dinero. Entonces son unos vecinos donde la mujer de una casa pues es muy bella y se está enamorando un adolescente que no es nada simpático, ¿no? Y se está obsesionando con ella. Entonces hasta qué punto
o hasta dónde este chico es capaz de llegar para obtener no la atención, porque no es lo que le importa, sino el cuerpo de esta señora. Son novelas ambas, ¿no? Paradise y Temporada de Huracanes. Eso que nos plantean otra realidad de este México que no es precisamente el que más nos gusta. Así que bueno, son estas, no en este caso no son novelas, sino estos dos autores, tanto Emiliano Monge como Fernanda Melchor, que me pareció buena idea que ahora podía platicarles de ellos porque sí creo que merecen ser leídos. Monge con una trayectoria ya mucho más grande, con libros más oscuros, digamos, ¿no? Más cerrados en sí mismos, y eso con una preocupación, ambos escritores, tanto Monge como Melchor, por el lenguaje que a mí me gusta muchísimo, mi querido Jesús. Así que nada, muchas gracias y pues nos vemos hasta la próxima. Pues mi querida Fer, gracias, y ya saben, lo más importante es leer, y Fernanda aquí cada semana se los va a recordar. Abrazo. Abrazo, Jesús, gracias. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.